Buenas a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a otra reacción de la temporada Eurovisiva de 2025. En este vídeo voy a reaccionar a la canción de Austria que han elegido a su representante a través de elección interna. Y el escogido ha sido JJ con la canción Wasted Love. Pero antes de escuchar ese amor desgastado, vamos con un resumen de Austria en Eurovisión. Austria ha participado en un total de 56 ocasiones y han ganado en dos de ellas en 1966 y la última fue hace 11 años con Conchita Wurst en el año 2014. Y además Conchita Wurst trajo la última victoria sorpresa que tuvimos en Eurovisión, es decir, nunca fue favorita durante toda la temporada y no se convirtió en favorita a ganar hasta su actuación en semifinales, algo que no ha vuelto a ocurrir. ¿Pasará lo mismo este año con Austria? Es momento de descubrirlo. Pues es el turno de escuchar la canción de Austria para Eurovisión 2025. JJ nos trae Wasted Love. 3, 2, 1, play. Qué raro se me hace que no haya sonido en la intro de Eurovisión. Eurovision. Vale. Madre mía, qué timbre de voz. Ya, me he quedado flipando. Podemos empezar hablando de las pedazos de notas que está alcanzando. Encima, bueno, claro, como es una versión en estudio, la voz suena completamente potente para estar cantando en lo más bajo de su registro y en algunos momentos con voz aireada. Pero claro, como tiene un timbre de voz tan alto, la pequeña subida que ha hecho, creo que la palabra reach, que ha hecho un flip a voz de cabeza, eso es una nota altísima. Madre mía, o sea, no es que sea tenor, es que esto va más allá, es que esto es contratenor, porque es que va a alcanzar notas de rango de mujer, o sea, flipante. Y además, la música, el inicio creo que ha comenzado con un arpa, no estoy seguro si era con un arpa, pero sonaba un instrumento de viento, un arpa, y sonaba muy frágil, también una tonalidad muy alta. Entonces, esa fragilidad de la música, que es cierto que me ha llevado un poco a música oriental, pero esa fragilidad del sonido queda súper bien con este timbre de voz tan agudo y por eso estaba intentando que ese timbre de voz sonase un poquito aireado, también vulnerable, doloroso, entonces quedaba espectacular con ese sonido. Creo que era un arpa, no lo sé, voy a decir un arpa porque creo que lo era. Entonces queda espectacular con ese sonido tan vulnerable del arpa, es un check check. La voz perfecta con el instrumental para potenciar el dolor, vulnerabilidad, soledad, porque está solo en el bosque. Perfecto, continuamos. Madre mía, o sea, 20 segundos y ya me estoy volviendo loco. Aquí. Uh. Vale, una cosa voy a decir sobre la voz. Ha tenido también un poco de coros que creo que era su voz también, que se ha reforzado con coros en la versión en estudio y evidentemente le han dado un protagonismo extremo a la voz, pero claro, la voz ahora mismo en teoría en estudio se escucha muy potente, pero tiene que estar débil en directo porque está cantando algo vulnerable. Entonces, el impacto que te produce escuchar este timbre de voz tan agudo por parte de un chico en directo, quizás a lo mejor no tenemos esa sensación tan de wow al principio, porque creo que la voz va a sonar más frágil y no va a sonar tan poderosa. Porque realmente no es que se esté escuchando una voz potente, lo que estamos escuchando es un timbre muy alto y por lo tanto una voz con un rango muy amplio, pero no escucho tanta potencia. Entonces en directo no va a sonar tan potente. Entonces va a tener que jugar todo como en el videoclip, a planos cercanos, poca iluminación, algo vulnerable para sentir esa tristeza. Claro, aquí en estudio se escucha espectacular, pero en directo sé que la voz no va a sonar tan potente porque realmente la voz potente no es que tiene un rango y un timbre muy alto. Sigo. Vale, deja el barquito en el charco y se hunde. ¡Uh! Pero la voz. Eso es muy difícil de hacer, ¿eh? Perdón, o sea, vamos a volver atrás. Eso es muy difícil de hacer.
mira. ¡Uy! O sea, en River ha ido subiendo porque, aunque no lo parece, porque tiene el timbre tan agudo, estaba cantando abajo. Entonces ha ido haciendo una escala de voz para hacer el salto y plas, pedazo de salto a la voz de cabeza preciosa, frágil y vulnerable. Y encima en la parte baja de la voz de cabeza porque estaba aireada, que incluso podría parecer un falsete, pero realmente creo que era voz de cabeza. Espectacular las vocals que está haciendo desde el inicio y seguimos con el sonido vulnerable de la arpa y la voz. Si tiene magnetismo, y si no lo tiene, todo a oscuras y que le pongan a lo mejor objetos y que esté mirando los objetos y cantando esos objetos para que él se centre y crear algo emotivo, para que esto en directo te emocione o se cree un clímax íntimo, que es lo que hay que crear con esta canción. Esa burbuja en que todos nos traslademos a ese mundo y a esa historia. Entonces, si no tiene ese magnetismo mirando a cámara y no transmite, es mejor que le busquen algo con lo que mirar y tocar y cantar como esa cosa para que nos metamos en esa historia. Vamos a continuar, que esto promete. ¡Uh! O sea, este cambio. Yo soy un jurado y estoy aquí flipando. Pero estás de coña. Estás de coña. Pero, por Dios de mi alma. A tomar por culo, o sea, ya está, darle el premio, o sea, ya para qué vamos a hacer Eurovisión, pero por Dios, o sea, casi lloro. O sea, el cambio de la voz. O sea, vamos a ponernos serios. Em, Evidentemente es un cantante de ópera, tiene educación en ópera. Esto no es como Nemo que alcanzaba esas notas o Ockman, ¿os acordáis de Polonia también 2022 que ponían ese toque lírico? No, no, no. Esto es un cantante lírico entrenadísimo porque la técnica era clavada. Y encima vamos a lo mismo. Tenor, no, es un contratenor. eh, es una locura. Es decir, es que esto sí que no es como Nemo que fusionaba rap, pop con toques líricos que era espectacular. No, no, no. Esto es directamente, hemos empezado en una balada vulnerable a directamente ir a una ópera pura y limpia. Y una persona súper joven que tiene esa técnica y te lleva ahí. Esto es espectacular. Y el contraste de hacer un estribillo en esta época actual completamente de ópera y que no te suene desfasado, que no te suene anticuado, sino que te emocione y te conquiste. O sea, pero si es que lo tiene prácticamente hecho, o sea, es que es imposible, es que da igual que a lo mejor un jurado diga, bueno, esta canción no es comercial, porque es cierto que la de Nemo era muy comercial, el estribillo que era pop, es que da igual, es que da igual, es que esto es descomunal. O sea, lo voy a echar un poco para atrás porque quiero volver a escucharlo, lógicamente. Bueno, eso sí que tiene un toque pop, ese giro. Es que ya ha ganado, para mí ya ha ganado. O sea, no ha subido, ¿eh? O sea, todavía no ha llegado lo más alto que puede. Bien, bien, crece la música. Vale, esto es muy espectacular después de tener un estribillo completamente clásico y de ópera que ahora el arreglo crezca para darle un toque moderno, pero sigue con un toque clásico porque ha entrado aquí la orquesta, han entrado los violines, pero sí que es cierto que ha habido un pequeño toque muy, muy, muy sutil, casi imperceptible de música electrónica para darle ese toque electrónico porque realmente ahora aquí está entrando la orquesta. Me da miedo que a lo mejor le pongan elementos y que interactúe con ellos, como por ejemplo lo del videoclip queda fantástico, ¿no? Como de repente como la arrastra el mar, que se agarre a un árbol, a un palo, lo que sea, y se ve el efecto que le arrastra una marea, pero si hace eso, claro, ya ese esfuerzo físico que tiene que hacer para meterse en el acting le desconcentra vocalmente de algo tan exigente. Entonces, quizás prefiero todo el escenario apagado
algo íntimo y sencillo y que tiren de visuales, ¿vale? Con imágenes de visuales que veamos a lo mejor pues tormentas y con la iluminación esa sensación de matrapa, por ejemplo. Todo a oscuras, un foco en él y cuando canta el estribillo que le está consumiendo el amor, se va apagando el foco y cada vez ves que de repente se le apagan las piernas, se le apaga el torso, se le apaga tal y como que se le va apagando todo y solo acabamos viendo su rostro y como la oscuridad le consume algo así que realmente él no tenga que trabajar tanto porque hay una exigencia vocal que no quiero que se pierda. Claro, si es capaz de ahora hacer como Nemo en un balancín y cantar ahí, ya arrasa en los jurados, pero claro, pierde la emotividad. Y yo en esta propuesta no quiero perder la emotividad como pasó con Nemo. O sea, prefiero aquí que tire directamente a la emoción más que al espectáculo. En mi opinión, de momento, que a lo mejor cambio de opinión cuando avance la canción. Vamos a seguir. ¿Ves? Es que la orquesta todavía no refleja lucha la música, es como todavía está dentro de ese bucle, como vemos en el videoclip, en la marea, la tormenta. Es que me sigue impresionando el cambio a ópera. ¿Ves? Aquí sí que ya se puede iluminar un poco el escenario, jugar con esa iluminación. ¡Toma! ¡Wow! Sergio Zaem da un juego la orquesta que tiene esta canción para hacer una puesta en escena. Vale, ¿ves? Ya me cambio de opinión. Quizás en la primera parte de la canción sí que prefiero oscuridad y todo intimismo, pero aquí que ha crecido la orquesta, sobre todo en este segundo estribillo, aquí sí que ya veo bien que haya juego la puesta en escena con elementos, con iluminación, porque sí que es cierto que otra vez un segundo estribillo completamente de ópera puede sonar repetitivo. Es cierto que me han impactado los dos, pero quizás para el público que no consuma tanto la ópera, los estribillos puramente de ópera, aunque ahora ha crecido la orquesta, ya le puede sonar un poco repetitivo, en plan como, bueno, sí, vale, ya me impacta la primera vez, la segunda ya no me impacta, porque somos una era de consumismo, entonces nos cansamos rápido de las cosas y puede pasar, quizás por eso aquí ha crecido más la orquesta, porque también la música lo que quiere reflejar es cómo estás dentro de esa tormenta, dentro de ese mareo, por eso está creciendo la tempestad y crece la música, pero quizás me hubiera gustado darle un poquito en este estribillo, a lo mejor un toque de moderno para volver a sorprender otra vez y no fuese solo ópera. Por ello aquí la puesta en escena sí que sí tiene que sorprender. Por lo tanto, la primera parte yo la haría íntima y en la segunda ya algún elemento sorpresa que Sergio Jaén pueda hacer perfectamente. Terminamos. El videoclip es buenísimo. O sea, se pudiese representar en el escenario algo así, el hundimiento, de cómo te consume el dolor. Que va, que va. Por favor, o sea, por favor, ganador de jurados. O sea, es que ya no es solo por la voz, porque al final cuando viene un cantante que canta bien es como, jurados, jurados. No, para que un jurado te vote por tu excepcional voz, uno, tienes que tener una voz excepcional, porque aunque tú tengas una gran voz, si la canción no es buena o la puesta en escena no va acorde, no te votan. Es decir, como pasó, por ejemplo, Eslovenia, Noruega el año pasado, cantantes increíbles y excelentes, pero las canciones no eran consumibles y los jurados al final no votaron por ellas. Entonces tienes que hacer algo excepcional vocalmente, o sea, no simplemente tener una buena voz, sino que sea algo excepcional vocalmente para que si tienes una canción que no es buena, no es una ganadora, como pasaba con EAEA, Blanca Paloma, o este año con Polonia, Justina con Gaia, los jurados te voten. Y este es el mismo caso. Es decir, mucha gente dirá, buah, pero es que es una ópera completamente pura, no puede sonar a canción ganadora. Ya, pero es que lo que está haciendo es, una vez más, esa línea excepcional vocal, como Justina este año con Polonia, pero lamentablemente a Justina ya le ha salido competencia de los jurados, que es esta canción. O como pasaba con EAEA, era tan impresionante vocalmente que la tenían que puntuar aunque la canción quedó en última en el televoto. A los jurados no les gustó la canción porque son personas igual que el televoto, pero era tan excepcional que le puntuaran. Y con esto va a pasar y no hay nada ni similar ni cercano a este nivel de dificultad. Lo más difícil de momento que teníamos era Polonia, con esos beltings haciendo los giros. Y ahora, esto, completamente ópera, este estribillo tan difícil, estos cambios. No, 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 no. O sea, es que barre, o sea, barre, barre. A poco que la puesta en escena guste y sea la indicada para la canción y no se pasen con algo demasiado dramático,
En jurado barre. O sea, barre es que está a un nivel superior. Es que necesita emoción. ¿Sabes? Para que no pase como con la fuerza. A ver, a ver. Mira, mira, mira el piano dramático. ¿Cómo crece? Ah, con más por culo, ya digo palabrotas. La hostia. ¿Y por qué no me ha hecho esto en el segundo estribillo? Por favor, esto en el segundo estribillo nos hubiéramos vuelto locos. O sea, el segundo estribillo, mira que he dicho, me falta algo electrónico y moderno. Me metes esa base electrónica en el segundo estribillo y ahora me lo petas con esta base electrónica dance y me vuelvo loco. O sea, me vuelvo loco. Dios mío. Es que aquí ya te lo va avisando cómo va creciendo la orquesta. Tun, tun, tun. ¿Ves? Es que he dicho en el segundo estribillo. Mucha gente puede decir que es repetitivo, pero toma. ¿Y esto lo va a cantar o esto lo va a bailar? Yo creo que eso lo va a bailar, ¿eh? Yo creo que aquí no va a cantar esto. Toma, toma. Que ha ganado Eurovisión ya, O sea, toma, toma. Aquí canta otra vez. Pero vamos a ver, o sea, esto es nota de soprano ya. O sea, esto es nota de soprano ya, perdóname. Un momento para atrás. Vale, aquí vuelvo a cantar, que es difícil. Perdona, esto es nota de soprano, ¿eh? Esto es nota de soprano. De hecho, si no me equivoco, a mí me ha sonado un poco a un C6. Bueno, un C6. Aquí hablando técnicamente, es decir, en un piano hay escalas, ¿no? Una escala, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y vamos a tercera escala, cuarta escala. En teoría, las sopranos, la nota más baja que alcanzan, supuestamente, luego cada voz es distinta, son mundos, a que los rangos varían, pero supuestamente es de un do en la escala 4 y la máxima nota en teoría sería un si en la escala 5. Y esto a mí me ha sonado a un do en la escala 6 o incluso más alto, que evidentemente muchas mujeres soprano alcanzan esa nota. O sea, estamos hablando de un contratenor que te alcanza notas de soprano. O sea, esto es una locura, esto es imbatible. Es imbatible en jurados. Yo consumo mucha música comercial y a mí no me ha chirriado esta canción por mucho que el estribillo no, pero da igual porque este final es apoteósico y Eurovisión es atemporal y la gente en Eurovisión quiere sorprenderse, quiere impactarse, quiere descubrir nuevos artistas y sobre todo ha cogido mucha fuerza la puesta en escena. Esta canción te impacta a nivel sonoro, musicalmente a todos los amantes de la música les va a mega flipar. Y el toque electrónico dance al final es brutal, porque es lo que hace que tú digas, sí señor, ganas. Porque si no, pueden decir, ay, es que no tiene riesgo, es que es ópera, no se puede ganar solo por la voz. ¡Boom! Me metes el final, que encima le da para hacer un dance break, porque en el final pone la voz pregrabada en ópera y él está como que le está consumiendo, está arrastrándose. Lástima que solo puede haber 5 personas en el escenario, porque me ha encantado mucho ese plano donde la agarra la gente. Pero eso lo pueden hacer con las luces que he dicho. Se puede subir a un pedestal y la iluminación apagándose, apagándose, apagándose. Y con los pocos bailarines que lleve, le van agarrando, agarrando y se le va apagando toda la iluminación hasta que hace la última nota y se apaga todo. Se puede ser un final espectacular. Y esa nota final. No, 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 es que esto no, no, no. O sea, es que no. No hay rival, es que no hay rival. O sea, Bélgica también tiene una capacidad vocal increíble, Polonia también era muy difícil, lo que hace Melody también es muy difícil, se lo está infravalorando, pero hasta que no sepamos la nueva puesta en escena de Melody no voy a hablar. Pero no, 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 que esto barre, que no hay. O sea, no hay, como cante así, no hay rival. No tiene rival, como cante así, no tiene rival. Bien, pues vamos a traducir la letra, que es cierto que la letra era bastante fácil porque escuchando la canción me he enterado prácticamente de todo, pero por si acaso, como luego me pierdo en la orquesta, en las voces y todo eso, vamos a asegurarnos y leer la letra. Wasted love, amor desperdiciado. Soy un océano de amor y tú tienes miedo al agua. No quieres hundirte, así que me dejas hundirme. ¡Bum! Qué pena que no puedan hacer una puesta en escena similar en Eurovisión como el videoclip, que es espectacular, como quieren recrear cuando confías en alguien, crees que tienes una relación sana con alguien y de repente esa persona te decepciona o te traiciona y por lo tanto la metáfora con el océano de sabes que tenía miedo al agua y me dejaste hundirme. ¡Bum! O sea, me encanta. Extiendo mi mano, pero me ves alejarme.
Es que encima, a la deriva en el mar y lejos en un instante. Cuando confías plenamente en alguien y esa persona te decepciona tanto que es que encima sabe que lo estás pasando mal y pasa de ti y te abandona. O sea, estamos hablando de ese tipo de dolor y de daño o de traición en el amor. Me dejaste en el fondo. Y esto también puede significar me dejaste en el fondo ya no solo la decepción, sino que además todo el trauma de después, que incluso puede ser incluso en algunos casos depresión, etcétera. Me estoy hundiendo en mis sentimientos. ¿Cómo es que no lo ves? Ahora que te has ido, todo lo que tengo es amor desperdiciado. Este es el estribillo en ópera. Este amor desperdiciado, que encima en ópera intensifica mucho más la emoción, porque al final la voz operística es pura potencia, es puro dramatismo, es pura emoción. Entonces, una letra de desamor, como prácticamente todas las óperas, es perfecto porque se canta así de dramático y así de pasional, entonces queda espectacular con la letra. Ahora que te has ido, no puedo llenar mi corazón con amor desperdiciado, este amor desperdiciado. Seguimos después del primer estribillo, cuando me dejaste ir, aún estuve a flote, representando, es decir, que todavía no está en la miseria porque siempre te queda algo de esperanza y algo de lucha. Estoy flotando solo, todavía me aferro a la esperanza. Mira, sin leerlo, ya sabía yo que la letra iba por ahí. Lo he dicho, es una letra fácil que se entiende perfectamente, escrita de forma general para que cada uno lo lleve a su propia historia. Repetimos el estribillo, ahora que te has ido, todo lo que tengo es amor desperdiciado, lo repite y el final, amor desperdiciado, este amor desperdiciado, desperdiciado, que es lo que estaba cantando el coro. Hasta el final, amor desperdiciado. Bueno, pues una letra de desamor que realmente va acorde con el género, bueno, uno de los géneros, porque es pop, es ópera y electrónica al final de la canción, pero que va acorde con la ópera. Pues ya he vuelto y ya he escuchado la canción varias veces y estos son mis comentarios finales. Mira, cuando una canción es tan buena, te das cuenta de todos los detalles a primera escucha. Por eso he ido parando y he ido comentando todo que realmente no me queda mucho más que decir. En los jurados, en la capacidad vocal, no es que vaya a arrasar en ese requisito simplemente porque es ópera y lo exigente que es cantar ópera, es que la canción es muy difícil de principio a final, no solo por la ópera, no solo por la nota final, es en las estrofas pop hay una voz aireada, hay unos cambios de tono, hay una vulnerabilidad. Toda la canción es exigente vocalmente, toda. Por eso, aunque a lo mejor falle en algún momento de la canción o no pueda hacer esa nota alta y tenga que improvisar y baje un poco el nivel, va a seguir arrasando en los jurados porque toda la canción es difícil. Después, sé que mucha gente va a decir, claro, es una canción de ópera, probablemente mucho público la rechace, pero es que me parece una canción radiable. Creo que el arreglo está tan bien hecho que sí que veo a las radios poniendo esta canción y siendo la canción comercial. ¿Por qué? Porque las estrofas son pop y tiene un final electrónico y dance. Y sobre todo, el estribillo ópera a mí no me suena, como he dicho en la reacción, desfasado. Creo que se puede escuchar perfectamente. Es cuestión de gustos ya, que la quiera consumir o no, y a quien le guste y a quien no. Pero sí que la veo radiable y que eso no va a perder puntos. Lo único sí que es cierto que el impacto que supone escuchar el primer estribillo, el primer cambio a ópera, el segundo estribillo no lo tiene porque te lo esperas. Por eso me hubiera gustado que ya en el segundo estribillo tuviésemos ya una música electrónica o una música dance. Porque realmente si fuera así, ya te diría, ha ganado, da igual lo que hagan los demás. Sin ese detalle es cierto que tienes que esperar al final, para ese final apoteósico, que con el final dance y electrónica ya es la guinda perfecta, porque ya sí que tiene más originalidad la canción. Una ópera, un pop con electrónica y dance que encima tiene un sentido a nivel de la letra. Y aquí es donde vamos con la puesta en escena. Creo que para la puesta en escena deben reflejar las fases de una ruptura, que es lo que explica la letra de la canción. Es decir, al principio esa tristeza, ese hundimiento, esa vulnerabilidad, esa culpabilidad, después esa ira. Es tu culpa, me dejaste hundido, no hiciste nada. Esa desesperación. Y por último, que es la parte electrónica, la parte dance, que es lo que refleja el resurgimiento, el salir de tus cenizas. Entonces, si reflejan todas esas fases de la puesta en escena, como he dicho al principio, una iluminación completamente oscura para reflejar la tristeza, el hundimiento, después
El primer estribillo en ópera tiene que ser la desesperación, que le veamos dramático. Después, en la segunda parte de la canción, ya hay tú eres el culpable, esa ira para luego llegar al final, al hundirse otra vez y ¡boom! Ese final que le veo bailando, le veo la locura porque es el resurgimiento. Creo que deben tirar por ahí, por la emoción en la puesta en escena, mostrar esas emociones. Realmente no lo tiene que mostrar él, es con que la iluminación, los visuales, el apoyo que tenga lo muestre, es suficiente porque él tiene que estar enfocado en cantar. Impacta por el nivel artístico que tiene la canción. Es la canción más difícil de esta edición, es la que más destaca de esta edición. No solo por la voz, por la mezcla de los géneros musicales y por la mezcla de sentimientos. Entonces, aunque vocalmente no llegue a este nivel, en la actuación en directo, aunque lo baje un poco, sigue siendo impresionante. Entonces tiene mucho margen, que no hay nadie que llegue a este nivel. Entonces, por eso realmente es Winner Alert y por eso realmente ahora mismo suena ganador. Porque tiene una dificultad que pocos alcanzan. Decir, la canción suena ganadora. Es que a mí me suena ganadora por la dificultad. Entonces me parece absurdo entrar bueno, pero no es un hit, no va a vender tanto como Tattoo. Bueno, pero Nemo tampoco vendió tanto, no todos los ganadores venden, es decir, al final es ver en la final 26 actuaciones seguidas y cuál te impacta. Esta te impacta por la voz, te impacta por la mezcla de sonidos. Solo falta que te guste, ya no te digo que te impacte por la puesta en escena. Si te impacta con la puesta en escena, ya está, ya barre y es muy difícil que le superen porque de momento no hay nada similar a nivel de dificultad. Ahora, aunque te guste un poco, ya lo tiene casi hecho. Entonces, de momento me parece un rival muy difícil de superar. Estoy abierto a que los pocos países que quedan traigan esa dificultad y sobre todo los que ya conocemos que incrementen la dificultad, como por ejemplo Bélgica, Polonia, y sinceramente yo tengo mucha confianza en Melody, aunque vosotros no la tengáis. Entonces ya iremos viendo, pero de momento es de la musicalidad que tiene esta canción y repito, a mí sí que me parece que puede gustar a un público general, porque creo que el arreglo está hecho muy bien a pesar de que el estribillo sea ópera, y es un año muy flojo, o sea que a Nemo sabíamos que le iba a restar la ópera, quedó quinto en el televoto, pero tenía una competencia feroz. Este año no hay competencia, es que no la hay, es como 2017, Salvador Sobral. Otro año Salvador Sobral le habría costado ganar. Ese año que no tenga competencia de sobra, es que puede pasar lo mismo, puede ganar jurado y televoto, sinceramente, porque no hay nadie a ese nivel de dificultad. Yo de momento es en donde estoy. Ya veremos dónde estaré cuando salgan todas las canciones y cuando veamos las actuaciones, sobre todo porque hay que verlo en directo para ver si cuánto baja el nivel o lo sube. Yo creo que lo va a bajar un poco, la verdad, porque es muy difícil, entonces un poco lo va a bajar. Pero claro, los demás es que ni se acercan, aun bajando los que ni se acercan. Pero bueno, ya veremos. De momento esta es mi opinión de la canción de Austria para Eurovisión 2025. Así que decidme en comentarios qué habéis sentido al escuchar esta canción, porque es una canción de sentir qué habéis sentido. Y nos vemos en las siguientes reacciones. Chao.